¿Cómo están? Es un gusto volver a vernos. A continuación vamos a presentarles el video con la ponencia del doctor Francisco Tudela sobre la situación de los sistemas de naciones en el siglo XXI. Lo dejo con ustedes al doctor Tudela. Agradezco al general y director de la escuela, Jorge Arévalo Kalinowski, a quienes me acompañan en el panel, a quienes están presentes del cuerpo docente y a todos ustedes por esta invitación. Es indiscutible que vivimos una época muy interesante. Por un lado, hay un desarrollo y un progreso material y científico sin precedentes. El mundo se ha convertido en un mercado único. Nuevas tecnologías nos benefician en todos los campos. La digitalización, la robótica, la inteligencia artificial, en fin, levantan grandes interrogantes sobre el futuro de la especie humana. ¿Habrá trabajo para todos en el futuro o las máquinas lo harán? ¿Irán los seres humanos a la guerra o serán manejadas los conflictos armados por computadoras y vehículos autónomos sin presencia humana? Todos estos elementos nuevos van de la mano con otras interrogantes que tienen que ver con la naturaleza. Por ejemplo, la gran discusión sobre el cambio climático. ¿Es el cambio climático, como sostiene Naciones Unidas, producto del monóxido de carbono por el ser humano? Como afirman otros científicos, ponen a esa teoría producto de grandes ciclos solares y planetarios, pues ha habido siglos muy calientes como el siglo XIII y siglos muy fríos como el siglo XVII, donde el Báltico, el mar Báltico, que separa al norte de Alemania y a los países bálticos de Dinamarca, Suecia y Noruega, estaba totalmente congelado, a tal punto que la gente tomaba diligencias sobre esquís y cruzaban el mar Báltico, dormían en posadas en el mar Báltico y continuaban su camino hasta el otro lado. De tal manera que el cambio climático que barrió en el Perú con las culturas preincaicas de la costa, las destruyó completamente, no es una novedad para el ser humano. La cultura moche fue completamente destruida por un largo fenómeno del Niño. Cuando ustedes ven las ruinas de Chan Chan y las ven erosionadas no solo por el tiempo, sino por el Niño que destruyó a esa civilización. Así pues, también tenemos retos que no vemos, como el COVID-19. Esto es un virus que ha causado una hecatombe mundial que solo en el Perú ha producido más de 220.000 muertos registrados, no sabemos cuántos en realidad, y que ha tenido consecuencias económicas, sociales y probablemente militares en todas partes del mundo. Esta era es una era de cambios tecnológicos, políticos, económicos, pero también es una época de cambios en lo que en relaciones internacionales se llama el sistema de estados. Un sistema de estados es una articulación de los estados alrededor de grupos de potencias o de potencias individuales. Y surgen con el Estado. Y el Estado en su forma actual, como muy bien ha señalado el canciller Rodríguez Mackey, surge con los tratados que forman la Paz de Westfalia en 1648, y esto pone fin a las guerras de religión. Esto es muy importante para entender lo que pasa hoy en día, cuando hay quienes desean suprimir las fronteras, suprimir el Estado,
caras de ideologías tópicas están conduciendo al mundo y a nuevas guerras de religión. El principio central de la paz de Westfalia, la religión del príncipe, era la religión del Estado, y por esos tratados un Estado protestante no podía tener injerencia en un Estado católico, y un Estado católico no podía tener injerencia protestante. Ahí se define la soberanía de y de independencia como lo entendemos hoy, para garantizar la paz, para terminar una guerra de 100 años. Cuando hoy se habla de una utopía supraestatal en la cual los organismos internacionales van a gobernarnos, en el fondo se está planteando una tesis monstruosa, porque las divisiones entre las culturas, las naciones, la manera de ser de las distintas sociedades en el mundo no tendrían esas fronteras, no tendrían esa soberanía y no tendrían ese principio de no injerencia para protegerse. Y lo que vendría sería el caos. Un caos que por lo demás beneficiaría a los más poderosos. De tal manera que es una cosa sobre la cual tenemos que reflexionar. El sistema de la paz de Westfalia, llamada del balance de poder, se llamaba del balance de poder no porque había equilibrio entre las potencias, sino por el balance que hacen los contadores. Al final del día, el contador de un negocio, de un comercio, hace un balance del debe y el haber. Cuánto se ha ganado, cuánto se ha perdido. Pues bien, las monarquías no podían ir a la guerra total, la guerra era cara. Eran monarquías absolutas, pero estaban limitados a los impuestos o a los imperios que tenían, y por lo tanto eran guerras de responsabilidad limitadas. La guerra se hacía para obtener una estratégica concreta en un punto determinado de la geografía. Y en cuanto los recursos no alcanzaban, se abandonaba esa posición. Esto termina con la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa añade a estos principios un principio fundamental, que es el principio de la nacionalidad como la entendemos hoy en día. Cuando hablamos de nacionalismo, nos referimos a ese concepto de la nacionalidad. Esto es la nacionalidad del ciudadano, la nacionalidad del ciudadano soldado, que va a las fronteras a luchar por Francia contra la coalición de los príncipes que le han declarado la guerra a Francia. Y esa nacionalidad lleva a Francia, en esta confrontación con las monarquías europeas, a una guerra continua de 22 años que termina en el campo de batalla de Waterloo cuando Napoleón es derrotado. La revolución como revolución fracasa y tiene que ser sustituida por una dictadura, que es el consulado. El primer cónsul, que es el dictador, es Napoleón Bonaparte, que luego se hace coronar emperador, pero con los principios de la Revolución y de la República Francesa. Y entonces las ideas de la Revolución Francesa se extienden por toda Europa con los ejércitos napoleónicos. Napoleón reordena geopolíticamente toda Europa. En Alemania había 15 estados, reforma Alemania, 12 estados. Plantea la unidad italiana, no llega a realizarla, pero conquista toda Italia y nombra a su hijo recién nacido rey de Roma. Crea, en fin, una serie de estados que llegan hasta lo que es la actual Yugoslavia y Albania en el Adriático. O sea, lo que fue la Yugoslavia hasta 1978 y que hoy son todos los países
como Croacia, Eslovenia, Bosnia-Herzegovina, etcétera, que están en esa área. Y entonces lo que trae Napoleón y lo que trae la Revolución Francesa es el principio de la nacionalidad y los nacionalismos. Para derrotarlo, al final de 22 años, se forma el Congreso de Viena en 1814. Y del Congreso de Viena emerge la Santa Alianza. La Santa Alianza es la unión del Imperio Austriaco, el Imperio Ruso, el Imperio Alemán y la Francia vencida para evitar que haya otra revolución igual a la francesa en Europa. Y simultáneamente crean lo que se vino a llamar el Concierto de Europa. Esto es, inventan el sistema de consultas diplomáticas para evitar otra guerra generalizada europea, como fueron las guerras napoleónicas, de las cuales ningún país europeo escapó, ni Suiza, que también fue conquistada por Napoleón y convertida en la República Cisalpina, que era como se llamaba la Suiza napoleónica. La Santa Alianza tiene, digamos, un éxito muy relativo, digamos, hasta mediados del siglo XIX. Vienen en Francia las revoluciones de 1848, de 1870, pero no se expande por toda Europa. Y en lo que sí tienen éxito es en que no haya una guerra generalizada. Hay la guerra para unificar a Alemania que hace Bismarck, primero contra Austria, para tener la preeminencia en la Confederación Germánica y sacar al Imperio Austriaco, que hasta ese momento era, digamos, el estado de más prestigio dentro de la Confederación Germánica. Luego la guerra contra Dinamarca para tener acceso al Báltico y salida al Mar del Norte en el Atlántico. Y luego la guerra contra Francia para convertirse Alemania en la gran potencia europea, para lo cual hace una alianza con Rusia para no tener un enemigo a sus espaldas. Este sistema dura de 1815 a 1914, cuando estalla la Primera Guerra Mundial. Los nacionalismos sembrados por la Revolución Francesa y los ejércitos napoleónicos, más los desarrollos tecnológicos, la lucha por los mercados, genera un mundo que se parece mucho al mundo de hoy. Hoy vemos potencias que se enfrentan, como es el caso de Rusia y la China respecto a los Estados Unidos y la Unión Europea, pero uno no puede decir, tal vez con la excepción de la China, que haya una verdadera diferencia ideológica entre ellos. En el mundo de 1914, cuando se produce el asesinato del archiduque austriaco, tampoco habían diferencias fundamentales de carácter ideológico, puesto que todos esos estados eran imperios monárquicos. Pero sí habían grandes confrontaciones por temas económicos y territoriales y por el reparto colonial del mundo. Y esto naturalmente se resuelve por la vía de las armas en la Primera Guerra Mundial. Entonces, el segundo sistema de estados, que dura casi 100 años, 99 años, y que da una relativa estabilidad al mundo, es el Concierto de Europa. Y de ahí no hay sistema de estados. Termina la Primera Guerra Mundial, se hace la Conferencia de París, varios tratados con los cuales se inventan países que traerán la Segunda Guerra Mundial, o sea, se inventa Checoslovaquia, Hungría se separa de Austria y se convierte en un estado autónomo, Austria deviene en un pequeño estado germánico después de haber sido un gran imperio que incorporaba parte de los Balcanes y Yugoslavia. En fin, hay grandes cambios. Se crea el Medio Oriente, todos los países árabes no existían.
son hechos con crayola por el geógrafo de la delegación inglesa y quien tuvo la primera cátedra de geografía en una universidad inglesa que era Halford Mackinder, fundador de la geopolítica anglosajona, que es la que hoy rige el mundo. Él diseña todos estos países en función de las esferas de influencia que los aliados han ido negociando entre ellos. Se produce la Revolución Rusa, que es un acontecimiento inesperado. Dice Alexander Solzhenitsyn que de haber existido decisión militar en San Petersburgo, hubiera bastado con enviar a los cadetes de la escuela militar para aplastar la revolución. Porque no era una revolución nacional, era una revolución en San Petersburgo. El Palacio de Invierno, que la gente cree que lo tomaron las masas, porque hay una película de un cineasta ruso famoso, Eisenstein, fue tomado en realidad por 8 marineros y no por las masas. Y entonces se genera un nuevo mundo a raíz de la Primera Guerra Mundial, con países que no existían. Los americanos introducen un principio que no existía en el derecho internacional y que va a exacerbar los nacionalismos y que va a ser el trampolín que le va a permitir llegar al poder a Adolfo Hitler, que es el principio de autodeterminación de los pueblos, que no era un principio jurídico hasta 1917. En los 14 puntos de la doctrina Wilson, del presidente Wilson de los Estados Unidos, para terminar la Primera Guerra Mundial, está el principio de autodeterminación de los pueblos. O sea, es un invento del siglo XX. Va Wilson a la conferencia de París y empieza la cola de pueblos que quieren su autodeterminación, kurdos, armenios, asiáticos de distintos lugares del Asia, etcétera, y Wilson se desequilibra y finalmente abandona la conferencia porque se da cuenta que ha abierto la caja de Pandora. Hitler va a utilizar el principio de autodeterminación de los pueblos para reclamar los territorios del antiguo imperio alemán y del antiguo imperio austrohúngaro, donde han quedado atrapados monzones de alemanes. Y eso va a conducir a la conferencia de Múnich en 1938, donde Francia e Inglaterra van a acceder a que Alemania anexe los Sudetes, que eran los territorios en Checoslovaquia donde estaban esas minorías alemanas. Grave error. Al poco tiempo, Hitler anexa toda Checoslovaquia y la convierte en los protectorados de Bohemia y Moravia. Y luego, con la cuestión de Danzig, le declara la guerra a Polonia, lo que obliga a Inglaterra y Francia a declararle la guerra a Alemania y empieza la Segunda Guerra Mundial. O sea que no había un sistema de estados. Tanto Alemania como la Unión Soviética eran estados parias, porque rechaza el Tratado de Versalles y todos los tratados que había firmado en la rendición. Y dice que no son válidos ya para Alemania. Y la Unión Soviética, a raíz de la revolución, ha hecho exactamente lo mismo. Ha revocado todos los tratados que la unían a Occidente. Y entonces estos dos estados parias colaboran. La enemistad es tardía. O sea, de 1934 en adelante, la Alemania Nacional Socialista y la Unión Soviética colaboran en el campo militar. Y todo aquello que le estaba prohibido a Alemania fabricar, aviones, tanques, etcétera, todo eso se hace en la Unión Soviética, en fábricas alemanas, y se ensaya con pilotos y fuerzas armadas alemanas. Y por eso se firma el año 39 el Pacto Germano-Soviético. Cuando Hitler invade Polonia,
Lo que no cuentan las películas es que una mitad la invade Hitler y la otra mitad la invade Stalin y se reparte en Polonia. Hasta que Hitler ataca a la Unión Soviética en julio de 1941. Pero digamos, tienen muchos años de colaboración entre tiempo, ¿no? Y entonces eso implica que de 1914 a 1945 el mundo no tiene ningún sistema de estados estable. Es un mundo en guerra. Italia conquista Etiopía, incluso en América Latina se da la guerra del Chaco. Hay un peligro en los años 30 al firmarse el tratado del año 29, Chile rompe una promesa verbal. Los tratados verbales eran válidos en esa época, de acuerdo al derecho internacional, de darle salida al mar a Bolivia por Tacna y Arica. Esto es, cuando firmamos el Tratado de Ancón, Tarapacá pasa en soberanía a Chile, pero Tacna y Arica pasan solo en posesión hasta que se firme el plebiscito. Cuando firman el Tratado de Paz entre Bolivia y Chile en 1904, Chile compra el litoral boliviano por un número enorme de miles de libras esterlinas de oro y el ferrocarril Arica-La Paz. Yo, canciller de Bolivia, me cortan la mano antes de firmar ese tratado y le hacen la promesa verbal de que la salida al mar será o por Tacna o por Arica. Pero cuando no se produce el plebiscito que Chile esperaba ganar y se produce la intervención norteamericana y Arica queda para Chile con servidumbres peruanas y Tacna para el Perú, entonces Bolivia inicia una política de rearme. Contrata una misión militar alemana, un general alemán es comandante general del ejército boliviano, Ernest Röhm, que será el jefe de la CCA nacionalsocialistas, es el director de la Escuela Militar de Bolivia, el general Vicente Rojo, que era un general comunista de la República Española, se refugia en Bolivia y se convierte en el director de la Escuela Superior de Guerra de Bolivia. Se compran aviones Junkers, la infantería se motoriza, artillería, en fin, todo lo necesario para hacer una ofensiva. Se piensa que hacia Hilo, pero Dios es peruano. De eso no nos cabe duda y a estas alturas, por todas las cosas que hemos vivido. Y entonces la Standard Oil cree encontrar petróleo en el Chaco Boreal. El Chaco era en parte boliviano, en parte paraguayo, no estaba muy bien definida la frontera. Y entonces la British Petroleum convence al gobierno boliviano a atacar al Paraguay y hacerse del Chaco pensando que hay grandes yacimientos petroleros. Naturalmente Bolivia utiliza todo este material, lo gira hacia el este, se declara la guerra del Paraguay, llega a las puertas de Asunción, viene el contraataque paraguayo, pierde la guerra. Es una guerra espantosa porque el Chaco no tiene agua en el subsuelo. Y entonces cuando llega la temporada seca, que es lo que los paraguayos estaban esperando para el contraataque, el ejército boliviano se encuentra sin agua. Los camiones se quedan botados porque no hay agua para los radiadores. Las tropas se mueren de sed, hay una mortandad tremenda y tienen que ir retrocediendo y regresar a Bolivia. Eso es una lección de la hermandad latinoamericana en tiempos difíciles.
que nunca hay que olvidar, porque nosotros partimos del supuesto de que todos nos queremos mucho por ser herederos de la América hispana, hablar el mismo idioma y compartir la misma religión, pero lamentablemente, como bien ha señalado Rodríguez Mackey, los estados tienen intereses y no tienen amigos. Y ese fue el desenlace de este proceso. Este fenómeno forma parte de la ausencia de un sistema de estados. Y el sistema de estados está en la voluntad de los aliados al término de la Segunda Guerra Mundial, crear un sistema de estados. En 1944 se reúnen en Bretton Woods, en los Estados Unidos, y crean el Sistema Monetario Internacional. Crean el Banco Internacional para la Reconstrucción, el BIRF, y el Fondo Monetario Internacional. Y crean la Unión Soviética no participa de esa conferencia porque no cree en el capitalismo. Se plantea el libre comercio y se plantea un sistema que funciona hasta los años 70 del siglo pasado, que es que el dólar está atado al valor del oro y las otras monedas del mundo están atadas al dólar. Y así hemos funcionado durante décadas. Asimismo, se producen las conferencias de Yalta y de Potsdam en 1945 para decidir la cuestión territorial y política europea, los juicios de Nuremberg, etc. Y paralelamente a eso, también en 1945, la conferencia de San Francisco, donde se fundan las Naciones Unidas con un Consejo de Seguridad integrado hasta el día de hoy por los 5 vencedores de la Guerra Mundial, que son China, Rusia hoy, la antigua Unión Soviética, Francia, Inglaterra y los Estados Unidos. Nunca va a haber ampliación del Consejo de Seguridad, porque ese Consejo de Seguridad ha nacido de la victoria de una guerra y de un orden en el mundo. Pero lo que es determinante son las bombas atómicas. Para terminar la guerra contra el Japón en el Pacífico, los Estados Unidos arrojan 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. El Japón se rinde. Muy poco tiempo después, en 1949, la Unión Soviética hace detonar su primera bomba atómica. En 1952, Inglaterra hace detonar su primera bomba atómica. En 1954, Francia hace detonar su primera bomba atómica. Y en 1967, la China. La realidad es que la bomba atómica y el avance de Stalin hasta el corazón de Europa, por un lado, puesto que el Ejército Rojo ocupa todos los países de Europa Central y llega hasta Berlín, y por el lado asiático, la ocupación de Corea del norte de Corea, del norte de Persia, etcétera, convierten a la Unión Soviética en un peligro percibido para las democracias atlánticas. En 1947 se produce el bloqueo de Berlín por la Unión Soviética y la respuesta a eso es la fundación de la OTAN, a quien vemos ahora en acción en la guerra de Ucrania, suministrándole armamento, pero no participando a Ucrania. Y entonces se produce el tercer sistema de estados. La Guerra Fría, la polarización de la Guerra Fría, esto es el mundo socialista y comunista de un lado, el mundo capitalista del otro lado, y un movimiento no alineado que aparece a partir de 1958, pero que en realidad también es socialista o nacionalistas y socialistas, representan el equilibrio del mundo entre 1947 y la caída del muro de Berlín en 1989 y la caída de la Unión Soviética en 1991. Y entonces en 1991, la humanidad, nosotros,
pensamos que el mundo se iba a unificar bajo los conceptos de la democracia representativa, el libre mercado, la liberalización, etcétera, etcétera. Y entonces hubo una ola de optimismo, pero era un optimismo unipolar. Los Estados Unidos eran la gran potencia hegemónica, los criterios eran criterios anglocéntricos, libertad política, libertad económica y comercial, y por otro lado, Jürgen Habermas, el filósofo marxista, plantea que la identidad nacional ha muerto en este nuevo mundo. En 1988, un año antes de la caída del muro de Berlín y de las guerras de Yugoslavia, publica un librito que se llama Identidades Nacionales y Postnacionales. Y dice que la identidad de las personas ya no es a sus naciones, sino a sus constituciones, una abstracción, una utopía. Y entonces ahí nace la idea de un globalismo que debilite hasta el extremo al Estado Nacional. Ese globalismo que debilita hasta el extremo al Estado Nacional lo estamos viviendo, por ejemplo, con el informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no se limita a constatar los hechos que han ocurrido en el Perú, sino a decirle al Congreso, no legisle, no teniendo facultades para hacerlo, a decirle a la Presidente y al gobierno, no debe usted calificar a los violentistas, debe callar, no debe definir quiénes son. Y una serie de recomendaciones que son absolutamente absurdas y que son simplemente una base de propaganda para ciertos sectores políticos que son justamente los que han estimulado la ola de violencia para conseguir una nueva constitución, en fin, para que el Congreso se disuelva, para que hayan elecciones inmediatas. Todo eso está explícito o implícito en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso es el globalismo de Jürgen Habermas. Ya no hay lealtad a la nación, hay lealtad a las instituciones jurídicas. En lo que no pensó Habermas es que al año siguiente de publicar su librito, Yugoslavia iba a estallar en varios estados que se iban a hacer la guerra durante 3 años. Y de ahí iban a surgir varias naciones, como Croacia, Eslovenia, Bosnia y Herzegovina, etc. Y eso desmentía esta tesis, como también la tesis ha sido desmentida por la guerra del Kosovo, que es el intento de la OTAN de expulsar a Rusia de su esfera de influencia en los Balcanes. Y entonces, como vamos viendo, al derrumbarse la Guerra Fría, se rompen los retenes que mantenían un orden estable y estados como Yugoslavia, que era una creación artificial hecha por la Conferencia de París en 1919, en la cual asigna provincias y protectorados del Imperio Austrohúngaro o del Imperio Otomano a Serbia y crea este país que se llama Yugoslavia, pues se disuelve porque no se había formado una identidad nacional yugoslava, sino que cada uno de estos estados mantenía la suya. Y esto estalla. Cuando vemos la guerra de Ucrania, no podemos dejar de ver en el caso de Crimea, por ejemplo, que la mayoría de la población es rusa y que declaran su independencia, al igual que en el Kosovo declara su independencia urgido por Inglaterra, Francia y los Estados Unidos en 1999. Ahora, en el 2014, Crimea declara su independencia urgida por Rusia,
Cuando Occidente y Ucrania dicen no puede declarar su independencia, sacan una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia que el Kosovo había pedido, que dice que la independencia unilateral de los estados es válida de acuerdo al derecho internacional. Si no fuera así, la independencia de las repúblicas latinoamericanas y de los Estados Unidos no sería válida. Claro que es válida la independencia unilateral. 3 días después se hace un referéndum y Crimea se adhiere a Rusia. Todo esto, naturalmente, tiene dos interpretaciones. De un lado, la interpretación rusa basada en estos elementos. Del otro lado, la interpretación ucraniana basada en la constitución ucraniana. Pero es muy difícil decir quién tiene razón cuando se trata de personas de carne y hueso. Diferente es la agresión de Rusia a Ucrania. La agresión de Rusia a Ucrania sí es una guerra preventiva que viola todos los aspectos del derecho internacional, pero cuyo fundamento es también un irredentismo. Esto es un reclamo nacionalista sobre territorios que están fuera de Rusia, al igual que Hitler reclama a los Sudetes que están fuera de Alemania el año 38. Exactamente el mismo fenómeno. Entonces, ¿qué significa esto? Que hemos entrado a un mundo peligroso, y eso es lo fundamental de lo que quiero decir. Que hemos dejado un mundo polarizado, como ha dicho Miguel Ángel, por la Guerra Fría, en dos bloques claramente definidos, con algunos estados que quieren ponerse en el medio, pero que en el fondo, digamos, no cortan la torta. Y básicamente ese mundo dura de 1947 a 1991. Después de una década en la cual se piensa que el mundo va a ser un mundo uniforme, capitalista, económicamente integrado y democrático, vemos que esto no está ocurriendo así, porque no ha logrado conformarse un nuevo sistema de estados en el mundo. No significa esto que haya potencias que vayan a desaparecer a corto término ni nada por el estilo, pero muestra la peligrosidad de la época en la cual vivimos. Del año 2000 al año 2008 tenemos políticas económicas que son globales, muy exitosas. Son las transformaciones posteriores a la Guerra Fría. Vemos el auge de China. En 1978, cuando Deng Xiaoping llega al poder, la China era un estado agrario, pobre. Los Estados Unidos atraídos y también los europeos por la mano de obra baratísima y por las condiciones de trabajo óptimas, empiezan a trasladar sus industrias a la China, pero con el traslado de las industrias va también el traslado de la tecnología y empiezan a hacer una transferencia de tecnología no meditada a la China. Y la China empieza a crecer y a industrializarse, y es la China de hoy en día que está en un proceso de expansión en el mundo. Por eso es que el presidente Trump habló de la relocalización de la industria americana en los Estados Unidos, o sea, traerla de regreso a los Estados Unidos o a zonas de Occidente donde estuviesen dentro de su propio espacio político. Y naturalmente hay aquí el caso de América Latina. América Latina también se desarrolla enormemente bajo el consenso de Washington, que establece estas mismas políticas. El Perú es probablemente el ejemplo más exitoso, más que Chile. Esto es, hemos resistido desde el 2016 hasta acá todo tipo de caos político.
Y el Perú es un país que tiene una moneda estable, tiene 70.000 millones de dólares en reservas internacionales y que sigue adelante a pesar de todo lo que nos ha sucedido. Y eso muestra la solidez de los parámetros macroeconómicos de las políticas adoptadas en los 90 y los 2000. Sin embargo, a raíz del COVID, se produce una retracción muy fuerte en el mundo y se siente mucho en América Latina. El COVID es un factor político de enorme trascendencia. Las elecciones que tenemos en 2021 no pueden desvincularse del auge del COVID el 2020 y la frustración que este produce en el Perú y la misma frustración que produce en toda América Latina. Cuando vemos la expansión del socialismo del siglo XXI y luego cómo este empieza a ser detenido en el Perú por el fallido golpe de Estado del expresidente Castillo, en Chile por el cambio de opinión de la población de Chile y la derrota contundente de Boric y los partidos que lo apoyan para cambiar la Constitución, generándose una constituyente que básicamente está integrada por un sector pinochetista y un sector de derecha tradicional, que son la mayoría, y una constituyente en la cual la izquierda no tiene poder de veto. Eso es la reacción contra la reacción. El COVID genera una gigantesca frustración en todo el continente que proyecta al poder a Lula, a Petro, al presidente Castillo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a medida que los efectos van amenguando, a medida que la economía se recupera y a medida que las poblaciones van dándose cuenta de los peligros que corren, va cambiando la manera de pensar. Y también hay crecientes afirmaciones nacionales e intervenciones en gran escala. La situación de Ucrania se inicia en 2014 con la revolución de la Plaza de Maidán. La revolución de la Plaza de Maidán es abiertamente hecha por los norteamericanos, que mandan a una embajadora que había sido embajadora ante las Naciones Unidas, Victoria Nuland, a coordinar con el embajador americano en Kiev esta revolución. Porque había un debate. Ucrania se unía a la Unión Europea y había un ofrecimiento de la Unión Europea con un proyecto económico, o Ucrania se unía al mundo euroasiático de Rusia con una condonación de su deuda y con una reducción del precio del gas, que era lo que le ofrecía Rusia. Yanukovych, el presidente de Ucrania, cogido en esta tenaza, trata de tener conversaciones tripartitas. La respuesta es el golpe de Estado. Y la respuesta rusa al golpe de Estado contra Yanukovych es la anexión o adhesión de Crimea, dependiendo de los puntos de vista, y estimular el nacionalismo de las repúblicas de Donetsk y Lugansk en el Donbass, donde también hay minorías rusas importantes. Probablemente la línea del frente que nosotros vemos hoy en día en los noticieros, que corre por el Donbass y por el sur de Ucrania hasta Crimea, sea la línea definitiva. Probablemente esos dos estados nunca firmen un tratado de paz, pero tengan un armisticio, como las dos Coreas, y haya una zona desmilitarizada en algún futuro no necesariamente cercano. Es improbable que haya una guerra nuclear por Ucrania. Vienen las elecciones americanas. Si Biden no es reelegido y Trump es elegido o Santis es elegido presidente de los Estados Unidos,
podría haber un cambio de opinión respecto a la guerra de Crimea. Y cuando los americanos cambian de opinión, abandonan a sus aliados, como ocurrió con Vietnam del Sur en 1974, que teniendo un tratado de abastecimiento militar con los Estados Unidos en caso de invasión por Vietnam del Norte, el Congreso americano bloqueó el tratado y dejó que Vietnam del Norte se coma a Vietnam del Sur. O como hemos visto más recientemente, en la salida de las Fuerzas Armadas norteamericanas de Afganistán en 24 horas, sin notificarle al gobierno afgano ni a las Fuerzas Armadas afganas, que se encontraron en una situación terrible en la base de Bagram, que es la base más importante, la base aérea más importante en Afganistán. Al amanecer, después de la salida de las últimas tropas norteamericanas, a un lado de la pista están controlando los talibanes, al otro lado de la pista están controlando la policía y el ejército afgano. Descubriendo la situación que les han legado, porque ha habido un cambio de opinión en Washington, súbito. Y entonces es difícil hacer pronósticos sobre quiénes ganan estas guerras. Lo que queda claro es que la razón de ser de la guerra de Ucrania es la expansión de la OTAN. Desde el gobierno del presidente Clinton al final de los 90, hacia las fronteras de Rusia. Y cuando ya se plantea la incorporación de Ucrania a la Unión Europea, haberse incorporado Ucrania a la Unión Europea, eso hubiera significado la incorporación de Ucrania a la OTAN. Y entonces Rusia hubiera tenido al ejército norteamericano en sus fronteras. Y eso es lo que han tratado de evitar mediante esta guerra preventiva. De tal manera que sin entrar en la justicia de las acciones de estos países, tenemos que ver las razones geopolíticas que impulsan a estos países a tomar estas políticas. Lo mismo con el caso de la guerra civil siria. Rusia se la juega incondicionalmente por Assad. Se la juega incondicionalmente por Assad porque la base naval más importante de Rusia, fuera de la base de Sebastopol en Crimea, en el Mar Negro, y probablemente la verdadera razón de la anexión de Crimea a Rusia, es la base de Tartus en Siria, construida por la Unión Soviética, y el aeropuerto adyacente. Y entonces, la proyección geoestratégica de Rusia pasa por salir de Sebastopol, cruzar el Mar Negro, el estrecho de los Dardanelos, repostar en Tartus y de ahí proyectarse hacia el Mar Rojo y el Océano Índico, o proyectarse hacia el Mediterráneo occidental y el Atlántico. Toda la expansión de la OTAN, el apoyo americano a Georgia en la guerra de Georgia del 2008 contra Rusia, el apoyo americano a Ucrania, tienen como finalidad convertir a la Rusia europea en un país mediterráneo, sin acceso a sus grandes puertos en el Mar Negro. Y entonces, naturalmente, hay una lucha por la existencia, porque el puerto de Sebastopol es un puerto de aguas calientes, a diferencia de Murmansk, Arcángel, Kronstadt, que son puertos que se congelan en invierno, o Vladivostok, que está del otro lado del mundo junto a Corea del Norte. Y entonces también la defensa de Siria a rajatabla por parte de Rusia obedece a la geopolítica naval rusa, a la geoestrategia rusa y a sus intereses en el Medio Oriente y en el Mar Rojo y en el Océano Índico. Entonces, ninguna de estas guerras es una guerra por territorios, sino que son guerras, por decirlo de alguna manera, de seguridad nacional.
Lo mismo ocurre en el mar del sur de la China, donde hay la contención china con Taiwán. Esto tiene muchos años. Taiwán es considerado por la China popular parte de la China popular. Y Taiwán no decide la cuestión. Hay un partido independentista, pero el partido independentista no logra imponerse. Y entonces la razón por la cual la China necesita a Taiwán es fundamentalmente por el estrecho de Taiwán, que es lo que permite la salida de la flota china al Pacífico Occidental. El almirantazgo chino ha desarrollado una estrategia que se llama la estrategia del collar de perlas. Y esta estrategia del collar de perlas es hacerse de todas estas islas para crear un mar interior a partir del cual se pueda darse esta proyección. La India, que está en auge y que tiene una mejor situación demográfica que la India, contrarresta la estrategia del collar de perlas inspirada en el gran teórico naval americano Mahan, que consideraba que el Caribe debía ser un mar americano bajo el mismo criterio. La India está creando la estrategia del collar de diamantes para rodear y detener al collar de perlas. Y luego está la expansión de la China con la política de la franja y la ruta, la Belt and Road Initiative. Y esta estrategia es una estrategia copiada, así como es inspirada en Mahan, la del collar de perlas. La estrategia china de la franja y ruta está copiada ad literam de la estrategia británica del siglo XIX. En el siglo XIX, para una marina a vela en la primera mitad del siglo o los primeros 2/3 del siglo y una marina ya a vapor al final del siglo, Inglaterra necesitaba una serie de puntos de apoyo en el mundo para su flota, que era la que garantizaba su hegemonía comercial en el mundo. Esos puntos de apoyo son Gibraltar, la isla de Ascensión, la isla de Santa Elena, las islas Malvinas, Falkland, como dice Naciones Unidas, el Cabo de Buena Esperanza, Diego García en el Océano Índico, Adén a la salida del Mar Rojo, una serie de puntos de apoyo logísticos para la flota. La proyección comercial de la China va de la mano con la compra de instalaciones en puertos por parte de empresas públicas chinas. Y entonces acá hay una voluntad de expansión global. Los chinos están comprando una base en la Guinea Ecuatorial en el África, controlan parte del puerto de Hamburgo, parte del puerto de Rotterdam, controlan el puerto de Singapur, controlan el canal de Panamá, pero con contratos, no son propietarios. Sin embargo, el primer puerto que construyen en toda América Latina de cero con sus capitales es el puerto de Chancay. Y entonces el propósito de la construcción de ese puerto lo podemos ver desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista puramente local, provincial, podríamos decir, en el sentido de que nos va a dar una ventaja riqueza, empleo, etcétera, todas cosas que son ciertas. Nada de esto no es cierto. Pero por el otro lado hay que verlo desde la perspectiva china. ¿Qué es lo que piensan los chinos con esta proyección estatal hacia América Latina, concretamente en el Perú y en Chancay?
¿Cuál es su concepción geopolítica? Es difícil saberlo a ciencia cierta. Un ex vicepresidente del Perú que tuvo una conversación con Xi Jinping me contó que Xi Jinping le dijo que el Perú era el nodo, el hub, a través del cual la China entraría a América Latina. Esa es una explicación. Otra hipótesis es que los 3 rangos de cordilleras polimetálicas más ricos del mundo son los Andes peruanos, los Urales rusos y el Ran sudafricano. Y que por lo tanto el puerto se inserta en el corazón de un país inmensamente rico en los recursos que la China necesita. Es imposible dar una respuesta absoluta a estas preguntas. Habría que ir a Beijing y tener una conversación íntima con Xi Jinping para poder enterarnos realmente qué es lo que piensa la China. Pero evidentemente la política de la China no es una política peruana, es una política global que se está ejecutando en todas partes del mundo al mismo tiempo. Y como muy bien señaló el canciller Rodríguez Mackey, es una política que ha ido cambiando a medida que se ha ido desarrollando, ha ido creciendo. Cuando Deng Xiaoping hace las reformas en 1978, él plantea un espacio de reforma sin tiempo, no nos pongamos plazos. Y la propia población de la China o las élites de la China piensan que el proceso capitalista va a llevar a la democratización de la China, que es lo que también se cree en Occidente. Cuando Xi Jinping llega al poder, reduce en un miembro el Politburó para tener él siempre el voto decisorio. Recoloca al Partido Comunista en la dirección absoluta de la China, no porque sea comunista, sino porque es el órgano de control social. Coloca una célula del Partido Comunista Chino en cada una de las grandes corporaciones chinas y retoman el control, estimulan el nacionalismo Han, que el 92% de la población de la China es de raza Han. Estimulan el nacionalismo Han y se militarizan. La China ha entrado en un proceso de militarización acelerado en los últimos años. Entonces es un gobierno nacionalista, de partido único. El partido está sobre el Estado, o sea que lo que se decide en la cúpula del partido es impenetrable para la población de la China y más impenetrable aún para nosotros. Y es un Estado que ha cambiado de naturaleza y que evidentemente no evoluciona hacia un sistema democrático, ni evoluciona hacia una occidentalización, ni nada de lo que se pensó hace una década o 2 décadas. Sigue un proceso completamente diferente. Más aún, Kissinger ha señalado que hay 2 grandes potencias emergentes en el mundo con capacidad de dominar el mundo, dice Henry Kissinger, que algo debe saber, y que dice que son los Estados Unidos y la China, que los Estados Unidos no están en decadencia, pero que la China está en crecimiento. Ahora, la China tiene un problema demográfico y tiene enemigos en su entorno regional, como es el caso de la India. Tuvieron una guerra en 1960. Y por lo tanto, al final, según Kissinger, los últimos 2 grandes contendientes, a pesar de estos factores, van a ser la China y los Estados Unidos. Digamos, la partida final de este ciclo, sin un sistema de estados definido, la van a jugar la China y los Estados Unidos.
Y acá hay filosofías encontradas. Esto es, los Estados Unidos están fundados en la democracia representativa, el constitucionalismo, el mercado, los derechos humanos. Europa, más o menos lo mismo, tiene un estado social de bienestar deficitario. La Comisión Europea, que tiene gran parte del gobierno de Europa, no es selectiva, sus miembros no son elegidos, se cooptan entre ellos, o sea que es un régimen mixto. Es completamente diferente a lo que ocurre, por ejemplo, en Rusia. En Rusia el 50% de la economía es privada, el otro 50% es estatal, y existe una institución oficial que está en los documentos del Estado ruso que se llama la vertical del poder. Esto es, todas las actividades económicas de cada rubro, industria del armamento, industria agrícola, industria electrónica, industria informática, se organizan en consorcios y esos consorcios responden a la vertical del poder, que es como un eje que va directamente al Kremlin. O sea, otro es un sistema autoritario pero democrático, en el cual la gente va a elecciones, elige a sus representantes y el 50% de la economía es privado. En el caso de la China es un régimen de partido único. Y entonces tanto Rusia como la China plantean un régimen de multilateralismo muy peculiar. Xi Jinping ha hablado hace 3 semanas más o menos de una civilización universal en la cual todos los sistemas políticos son igualmente respetados. El multilateralismo dentro del derecho internacional, dentro de la Carta de las Naciones Unidas, se basa en la independencia, en la soberanía, en la no injerencia, pero también en los sistemas democráticos. Lo que está proponiendo la China y Rusia es ese tema de los sistemas democráticos ponerlo de lado. Y esto es valorativamente para nosotros el Emirato Islámico de Afganistán, el régimen de la República Popular China de partido único, la democracia de la Confederación Suiza o la democracia de los Estados Unidos de América o nuestra democracia, son moralmente iguales, independientemente de qué sea lo que le suceda a sus ciudadanos. Y entonces esto plantea un reto teórico al sistema internacional muy grande, porque es un poco como un regreso al siglo XVII, al absolutismo y la autonomía absoluta de los estados, pero en un mundo que está integrado, en un mundo que está integrado en los mercados, en un mundo que está integrado a través de las redes, integrado a través de las comunicaciones en general, y por lo tanto es una propuesta enormemente conflictiva. Es evidente que transitamos hacia una especie de bipolaridad multilateral, porque van a haber otras potencias como la India, como el Brasil probablemente, y en este tránsito, esta interpretación del multilateralismo chino y ruso representan un problema político y moral para el mundo. Para terminar, América Latina, en este contexto, ha tenido una ola reactiva contra las reformas económicas y liberales de los 90 y la primera década de los 2000. Y sin embargo, se trata el socialismo del siglo XXI, el chavismo, como se le quiera llamar, de un socialismo asistemático, que no tiene nada que ver con el del siglo XX. Esto es un socialismo que no tiene un orden
en las acciones políticas que toma. O sea, el presidente Chávez decía, me expropian, ¿de quién es este edificio? Me expropian el edificio. ¿De quién es este banco? Me expropian el banco. Pero no había una ley de expropiación general de bancos o una ley general de expropiación de edificios. Y lo mismo ocurre en Bolivia y en todos los países que están sometidos al socialismo del siglo XXI. En el fondo son populismos extremistas que fueron calificados por Lenin como la enfermedad infantil del izquierdismo. Hay un famoso ensayo de Lenin de los años 20 que se llama La enfermedad infantil del comunismo y que critica a la extrema izquierda europea por no ser disciplinada, no tener una capacidad sistemática y una estructura. Y entonces lo que está ocurriendo en América Latina es que este socialismo del siglo XXI no es otra cosa que una enfermedad infantil del socialismo en América Latina. Y por su propia naturaleza de duración limitada, por más esfuerzos que hagan estados socialistas relativamente bien organizados, como es el caso de Cuba, ¿no? Naturalmente, surge un nuevo sistema de estados en el mundo con dos grandes polos políticos y económicos, los Estados Unidos y la China, rodeados cada uno de estados aliados o clientes, y las fuertes divergencias políticas entre estos dos polos no son pasajeros, van a ser permanentes, se van a mantener probablemente mientras duren los regímenes de los respectivos estados. Y es improbable que el régimen chino caiga en los próximos 50 años y es improbable que la República Americana se disuelva en los próximos 50 años. De tal manera que la confrontación es inevitable, la oposición política es inevitable, las divergencias son evidentes. Y la gran contención filosófica va a ser entre la idea clásica de la ciencia en Occidente, esto es, de que es posible encontrar la razón de las cosas utilizando el análisis y la ciencia, confrontada a un relativismo, que es lo que propone este multilateralismo y esta civilización universal. Eso es un relativismo que está asentado en lo psicológico y en lo subjetivo, y que considera indiferente la naturaleza de cómo se tratan a los seres humanos en los distintos estados. Y entonces tenemos que comprender que para nosotros lo más importante es abrazar nuestra propia libertad, nuestro republicanismo fundacional. Hemos escuchado denostar los 200 años. Esos 200 años han sido un gran esfuerzo peruano y no pueden ser denostados. Cuando se celebra el 7 de junio, ese 7 de junio está dentro de los 200 años. Mucha de la labor de esos 200 años la ha hecho el ejército del Perú, y esto no puede ser puesto de lado, y por lo tanto tenemos que abrazar ese republicanismo fundacional, la defensa de la libertad de la persona humana, de sus capacidades creativas y económicas, frente a un populismo que es degradante porque no ofrece ningún futuro, que es lo que vemos hoy en la debacle boliviana y en el colapso de Bolivia. ¿Qué cosa es el populismo en este contexto latinoamericano? El populismo es simplemente estar contra las élites. Uno puede ser populista de izquierda, como lo es Lula, o como lo es Maduro, o como lo fue Chávez. Uno puede ser populista de derecha, como lo fue Trump. Es simplemente estar contra las élites. Pero no hay un sistema detrás del populismo. Y eso se nota claramente en América Latina
Y la elección chilena ha revelado eso ampliamente. Frente a una propuesta constitucional caótica que cambiaba hasta la bandera de Chile y que literalmente abolía la República de Chile, la ciudadanía ha reaccionado, ha pegado un bandazo y ha dado el voto contrario. Y ha sacado del juego a quienes redactaron esa constitución. El propio Partido Comunista de Chile ha pedido votar en esta elección a favor de quienes defienden la constitución de Pinochet, el propio Partido Comunista de Chile, porque son conscientes de la unidad nacional. Entonces, eso es lo que enfrentamos. Y en el plano de un mundo tan complejo como el actual, comprendamos que no somos el ombligo del mundo y que las potencias que nos enamoran, no nos enamoran por nosotros mismos, sino porque nosotros estamos insertos dentro de un proyecto global de esas potencias. Y entonces es muy importante que seamos conscientes que el Perú no puede ser un sujeto pasivo de la geopolítica de otros estados. Gracias.